todos los televidentes de Bendy TV. Queremos enviarles un gran saludo a todos en esta preciosa tarde. Hoy traemos un mensaje muy bonito. Se llama Jesús llama al arrepentimiento, y voy a leer el libro de San Lucas. Si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, o búscala, vamos a estar un buen ratito. En San Lucas capítulo 13, voy a leer los primeros 5 versículos, después empezamos con el tema. Dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En esta tarde queremos hablarte acerca del arrepentimiento. Jesús está llamando al arrepentimiento. Le hacen preguntas que si eran culpables, que si eran más culpables. Le dicen no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiero hablar en esta tarde del arrepentimiento. En la enseñanza de la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos sobre el arrepentimiento, y el mensaje del Nuevo Testamento sigue hablando de arrepentimiento. La palabra conversión se refiere que es un desvío doble del hombre. Uno tiene que ver con arrepentimiento. Desviarse de algo es desviarse de algo. Y vamos a hablar precisamente de esto. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra hebrea shuv, que significa volver o regresar. Volver o regresar, cambio de opinión o de conducta. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega metandía, que significa decisión interna y firme que implica un cambio de opinión. O sea, el regreso a Dios. Lo que es la originalidad, regreso a Dios, cambio de opinión, un cambio de mente, un cambio hacia Dios. Tiene que entrar a la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Entonces, el origen del arrepentimiento, su origen proviene de Dios, quien inicia el proceso, y el hombre decide si responde a su gracia estando dispuesto a cambiar. Solamente el hombre puede decidir. Si decide cambiar de mente, cambiar de opinión, porque arrepentimiento significa eso: cambio de actitud, cambio de mente, cambiar, dar media vuelta, dejar el pecado atrás. Le estaban comentando aquí a Jesús sobre aquellos que habían sido mezclados, aquellos que habían sido asesinados por Pilato. Pilato no los había asesinado literalmente, pero había mandado sus tropas y habían mezclado con sacrificios. Y Jesús les empieza a narrar que los 18 hombres que fueron muertos cuando la torre del Siloé les cayó, y les dice, no eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén. Él les dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre necesita arrepentimiento. El hombre necesita cambio de actitud. Y Dios empieza ese proceso, y es el hombre el que decide cambiar de actitud, dar media vuelta y empezar el nuevo camino. ¿Por qué? Porque solamente el arrepentimiento trae salvación. No hay otra cosa que la Biblia enseñe acerca de esto. Juan el Bautista empezó a predicar del arrepentimiento. Después Jesús empezó a predicar también del arrepentimiento. Y los apóstoles, después de Pentecostés, empezaron a predicar del arrepentimiento. Un cambio de actitud.
Y yo creo que cuando Pedro estaba hablando acerca de aquellas personas que estaban ahí en Jerusalén, y les empieza a decir lo que Jesús había hecho, y dice la Biblia que se compungieron de corazón. Y le dijeron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento va con lo que es la salvación. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento sincero, un cambio de actitud, cambio de mente. La mente tiene que ser renovada. Pero el hombre es el que decide si acepta la gracia de Dios o no la acepta. Es el hombre el que decide. Somos personas que tenemos libre albedrío y podemos elegir. Podemos elegir arrepentirnos o no arrepentirnos. Hay algo muy importante que nosotros debemos de hacer. Los medios que se usan son la palabra de Dios. La palabra de Dios, si estamos predicando la palabra de Dios, ¿cómo oirán si no fueran enviados? Dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Son los medios que Dios usa para que la persona se arrepienta. La palabra de Dios, su benignidad, su paciencia, es lo que Dios usa para que el hombre tenga un momento de reflexión, un momento en el cual pueda decidir lo que Dios ya ha empezado, ese proceso que Dios ya ha empezado, hablarle al hombre del arrepentimiento. Y yo creo que en esta tarde hay personas que necesitan de arrepentimiento. La Biblia dice que todos necesitamos de arrepentimiento. Todos. Y si no hay arrepentimiento, hay condenación. Entonces, todas las personas que vivimos en este mundo, y las personas que no se han arrepentido, necesitan tomar una decisión ahora. Dios es el que inicia el proceso y el hombre es el que decide si acepta la gracia y el perdón de Dios. Quiero hablar de las etapas del arrepentimiento, y las etapas del arrepentimiento son reconocer específicamente el hecho del pecado y apartarse por completo. Otra vez lo voy a repetir: reconocer específicamente el hecho del pecado y apartarse por completo. Eso son las etapas del arrepentimiento: reconocer específicamente el pecado. Ya hemos hablado del pecado. El pecado es una barrera, es cerrar el blanco, es transgredir la ley de Dios, es estar en contra de la voluntad de Dios. Ese es lo que es el pecado, y es una barrera que impide que el hombre pueda tener comunión con Dios. También otra de las cosas es temor piadoso y las consecuencias que vienen después del pecado. Cuando la persona peca, vienen consecuencias, y esas consecuencias pueden ser muy desastrosas para la persona que sigue pecando. Por eso estamos hablando de arrepentimiento. Aceptar el perdón de Dios por fe y caminar con Él. Eso es importante, porque estas etapas del arrepentimiento precisamente es reconocer el pecado que está obstaculizando el caminar con Dios. Y la persona que no tiene temor, entonces pues camina sin esperanza, sin Dios y sin esperanza. Pero es reconocer y es aceptar el perdón de Dios y caminar por fe. Nosotros tenemos que caminar por fe. Las personas tienen que caminar por fe, no por vista, por fe. Y también es la importancia es mayúscula, ya que a través del arrepentimiento se puede establecer una relación con Dios. Es a través del arrepentimiento. Y se puede establecer esa relación con Dios precisamente porque quiero leer un versículo de la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 2,
Y voy a leer el verso 13, el versículo 13, capítulo 2, versículo 13 del libro de los Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando hay un arrepentimiento sincero, entonces hay una relación con Dios. Hay una relación con Dios y puede acercarse por medio de Jesucristo. Y esa relación se entabla a través del arrepentimiento. Entonces, esta es la importancia. La relación con la fe. La fe en Dios está muerta sin arrepentimiento. Muchas personas pueden decir, yo tengo fe, pero si no tiene una relación personal con Cristo, esa fe, esa relación y esa fe está muerta sin el arrepentimiento. La fe en Dios es inútil, vacía, sin valor, sin el arrepentimiento. Hay personas que dicen solamente cree. No es del todo. Solamente creer no es del todo el mensaje. El arrepentimiento es necesario para que la persona pueda tener una relación personal con Dios a través de Cristo. Y les voy a hablar lo que no es arrepentimiento. Número 1, no es arrepentimiento, es acción de lamentar el fruto del crimen, pero no su raíz. Eso no es arrepentimiento. Por ejemplo, si una persona dice, yo me arrepiento, siento tristeza por haber cometido tal cosa, eso no es arrepentimiento. Eso no puede llevarlo a una relación con Dios. No es la penitencia, es acción de tratar de compensar los pecados con las buenas obras. Es autojusticia, autojustificación. Y eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no es arrepentimiento? Porque no se puede mezclar la fe con las obras y decir, voy a compensar por medio de la penitencia. Por medio de la penitencia voy a compensar, y por medio de las obras voy a compensar el pecado. No es eso. Eso es sin valor. Eso no es arrepentimiento. No solo sentirse culpable, tampoco tener convicción de pecado, pero si no se arrepiente, es una manifestación temporal. Cuando no hay arrepentimiento sincero, se siente dolor, y se siente convicción de lo que la persona está haciendo, pero no es un arrepentimiento sincero. Y tampoco no es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Tampoco no es sentir pesar. Algunos sienten pesar cuando son sorprendidos o condenados por algún castigo que va a venir. Por ejemplo, si alguien roba un carro, roba una bicicleta y lo sorprenden, entonces dice, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho yo esto, sentirse triste, sentirse apenado. Y si yo no hubiera hecho, entonces no estaría yo pagando las consecuencias. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es tener una relación con Jesucristo. Lo que Cristo está llamando a las personas al arrepentimiento, a un arrepentimiento sincero. Seguimos con nuestro tema. Jesús llama al arrepentimiento. Estábamos hablando lo que no es arrepentimiento. También no es arrepentimiento no caer en confusión porque Dios está haciendo milagros en tu vida. Eso no te asegura tu salvación. La Biblia habla de 3 ciudades donde Jesús hizo muchos milagros: Corazín, Betsaida y Capernaum, y las trajo a juicio.
Porque hay personas a través de la misericordia de Dios, el amor de Dios, reciben milagros, pero eso no asegura lo que es la salvación. Y eso no es arrepentimiento. Te voy a hablar qué es arrepentimiento, lo que sí es arrepentimiento. Sí es arrepentimiento, número 1, sentir dolor por haber ofendido a Dios. Voy a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, Salmo 51, y voy a leer los versículos del 1 al 4. Si tú tienes tu Biblia ahí, vamos a leer este pasaje que nos habla acerca de esto. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Esto es arrepentimiento. Sentir dolor por haber ofendido a Dios. Quizá tú eres una persona que sientes dolor por haber ofendido a Dios. Quizá tú eres una persona que eres adicto al alcohol. Y en estos días de Cuaresma que acaba de pasar, a lo mejor tú dices: yo voy a guardar la Cuaresma 40 días sin tomar, y los aguantas. Pasa la Cuaresma, pero ¿qué pasó? Si no confesaste tu pecado, si no te arrepentiste de corazón y confesaste tu pecado a Dios, porque solamente contra Dios, dice aquí la palabra de Dios, la Biblia dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si sigues tomando, si eres adicto, si guardaste los 40 días, pero si sigues tomando, ¿sabes una cosa? No te has arrepentido. Es un arrepentimiento que no sirve para nada. Porque arrepentimiento es cambio de actitud. Es cambio de actitud. Y si tú dices: yo guardé todos los 40 días, te esforzaste, pero ¿sabes qué? Vuelves a lo mismo, porque tienes una adicción, y solamente cuando te arrepientes. Arrepentirse es no volver a hacerlo. No volver a hacerlo. Si tienes ese problema, ¿sabes qué? Una de las cosas, ¿sabes por qué? Porque te han enseñado mal. Te han enseñado mal. La palabra de Dios nos enseña que solamente tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas es que nos enseñaron mal en nuestro querido México. Nos enseñaron que nosotros nos deberíamos de confesar delante de un hombre. La Biblia no enseña que nos debemos confesar delante de un hombre, porque el hombre necesita de arrepentimiento también. Y una de las cosas que nuestra sociedad está haciendo: se confiesa con un hombre, con un sacerdote, pero sigue pecando porque no hay arrepentimiento. Te dan la penitencia, reza 20 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Y ya dices: ya con esa ya la hice. Estás compensando, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios y confesarle tus pecados a Dios, porque Él solamente te puede perdonar. Nadie más te puede perdonar, solamente Dios puede perdonarte. No poner excusas o pretextos por el pecado cometido. La Biblia dice que las personas se deben de apartar del pecado. En el libro de los Proverbios, voy a leer un proverbio, en el capítulo 28 y verso 13, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará,
Va a seguir atado, va a seguir encadenado, va a seguir con problemas muy serios aquí en esta tierra y problemas más serios cuando vaya a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no confío en Dios. Pero quiero decirte, si tú tienes un momento de reflexión y sientes dolor por haber ofendido a Dios, debes de confesarles tus pecados a Dios, porque contra Él solo has pecado y has hecho lo malo delante de sus ojos. Quiero decirte que es muy importante para ti, porque si encubres tus pecados, dices, la gente no me ve, voy a la cantina, voy al antro, voy a hacer cualquier cosa que está mal. Tú sabes que está mal, piensas que nadie te ve, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Si es que tienes un verdadero arrepentimiento, te apartas del pecado. Y tiene que ver con un cambio permanente de conducta. Una manera de hablar inteligente. Una manera de hablar con integridad. Con integridad. Voy a volver al libro de los Salmos en el capítulo 32 y verso 5. Y fíjate lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. 32 y verso 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién dice? ¿A quién va a confesar? Confesaré mis transgresiones a Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Confesaré mis transgresiones a Dios, mi pecado. Y tú perdonaste la maldad. Dios te puede perdonar cuando tú te arrepientes con un arrepentimiento sincero. Como vimos al principio, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Pero si tú en esta tarde estás escuchando y estás viendo este mensaje, quiero decirte, hay esperanza para ti. Dios no está lejos, Dios está cercano. Dios está cercano, es el dueño del universo. Él está en todo lugar, el Dios omnipresente, el Dios que estamos predicando está en todo lugar, está en tu casa, está en el camino, está donde quiera, donde tú te encuentres. ¿Por qué? Porque Él está ahí, está mirando. Entonces, quiero decirte, hay esperanza para ti. Necesitas tomar una decisión y decirle al Señor, me arrepiento. Yo te declaro que contra ti solo he pecado, y tú perdonarás mis transgresiones. Pero no vayas con la gente, no vayas con los mortales y confieses tus pecados, porque ellos no pueden hacer nada por ti. Solamente Cristo, que fue a la cruz del Calvario, solamente Él puede perdonar tus pecados. Vamos a unos comerciales y no le cambies, porque lo mejor está por venir. Fuera. Vamos, seguimos acá. Seguimos acá. Sí, está bien. La Biblia nos enseña que debemos de confesar nuestras transgresiones, nuestro pecado a Dios, para que Él pueda perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados. Tenemos que cambiar de mente, tenemos que tener un cambio de conducta, manera de hablar, manera de declarar, porque no podemos nosotros estar haciendo cosas que son indebidas. El ser humano ha perdido el rumbo, ha perdido la noción de lo que Cristo vino a hacer precisamente a esta tierra. ¿Por qué? Porque no se pone a estudiar la palabra de Dios, porque en ella, en la palabra de Dios dice, os parece que hallaréis la vida eterna.
Y la gente camina sin entender, sin comprender, porque no le interesa. Pero sabe una cosa, tú tienes que confesar, declarar, como dice aquí el Salmo 32, voy a leerlo otra vez: mi pecado te declaré. ¿A quién? A Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que me puede perdonar nuestros pecados. Ahora, hay una palabra muy importante para aquellos que ya han conocido la verdad, para aquellos que son cristianos, para aquellos que se siguen a Jesús, porque aún como cristianos se sigue ofendiendo, se sigue pecando, pero dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, ese es para los cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Pero aquí estamos hablando de las personas que no se han arrepentido sinceramente. Tienen que declarar su pecado, tienen que confesar su pecado delante de Dios. Y Él es el único que les puede perdonar. Así es que en esta tarde, si tú estás escuchando, tú estás viendo, quiero decirte que no todo está perdido. Sí se puede porque tenemos un Dios de poder. El Evangelio de poder. Quiero darte esta buena noticia, buena nueva. Y la buena nueva, la buena de salvación. Miramos en las noticias, puras noticias, malas noticias que realmente impactan porque son noticias malas, que chocaron dos aviones, que balacearon a un joven, que el tren mató a 20 estudiantes, que hay tantas noticias malas, pero yo quiero traerte una buena noticia. Y la buena noticia es precisamente esto: tienes que buscar el arrepentimiento sincero de parte de Dios. No encubras tu pecado, declara tu pecado delante de Dios. No puedes regresar al pecado, tienes que aborrecer el pecado. Dice la Biblia que aborrecer el pecado es lo que te lleva al conocimiento. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal, es aborrecer el pecado. Y aborrecer el pecado tiene algo que ver con lo que tú estás haciendo. Si eres adicto a las drogas, si eres adicto a la prostitución, si eres adicto al alcoholismo, tienes esperanza. Precisamente Cristo vino a los enfermos. Tú estás enfermo de alcoholismo, aunque la Biblia lo llama pecado, pero tú estás enfermo. Tú estás enfermo. ¿Por qué? Porque está el pecado ahí. No puedes encubrir tu pecado. No puedes estar escondiéndote. Dios te está mirando. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, quiero decirte que lo que te espera es el infierno. A veces hablamos de la tumba, las palabras hebreas, las palabras griegas, del Gehenna en el Nuevo Testamento, y hay por ahí un grupito que habla que no hay infierno, que el infierno es la tumba, es la sepultura. Pero fíjate bien, en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, Jesús habló 9 veces seguidas acerca del infierno. Las palabras solemnes de Jesús. Pero hay gente que dice, no hay, el infierno está aquí en la tierra, el infierno, no. La Biblia dice que el cielo está para arriba y el infierno está en lo profundo de la tierra. Así es que tienes que tener un verdadero arrepentimiento y no encubrir tu pecado. No tienes que regresar al pecado cuando tú te arrepientes. No tienes que regresar a esa barrera que te impide tener comunión con Dios. No tienes que regresar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es dar la espalda al pecado, es seguir con Cristo. Y es lo que te estoy diciendo ahora.
tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay ese verdadero arrepentimiento, hay gozo profundo y verdadero en la persona y como consecuencia obedece a la palabra de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay gozo, hay alegría, el saber que tú tienes vida eterna si tienes un verdadero arrepentimiento. El saber que tú, no solamente tú, tu familia, porque hay una promesa de Dios para ti y para tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Jesucristo es el único que fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados, por mis pecados. Y sabe una cosa, si tú tienes un verdadero arrepentimiento, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que hay un gozo profundo en el verdadero creyente porque ha encontrado el verdadero gozo que es en Cristo Jesús. No hay tristeza, no hay dolor por haber encontrado a Jesús. Hay gozo, alegría. La gente puede decir que nosotros somos personas aburridas, pero no es cierto. Tenemos el gozo más grande porque el gozo del Señor es el que nos fortalece. Y tú puedes encontrar ese gozo si tú buscas el verdadero arrepentimiento, lo que Jesús está llamando, porque si no te arrepientes, dice la Biblia, dice Jesús, vas a perecer igualmente. Todos los que no se arrepienten, todos los que están encubriendo el pecado, todas las personas que no tienen a Cristo están en pecado y están en muerte. Entonces necesitan arrepentimiento. Y es lo que estoy hablando en esta tarde. El primer paso para ser salvos del infierno y de la muerte eterna es precisamente el arrepentimiento. Para escapar del infierno, para escapar de la muerte eterna. Estábamos hablando que por ahí un grupo a lo mejor le va visitando de casa en casa y le habla acerca de el Seol, que el hombre y que el alma muere y todo eso, y que no hay infierno. Pero estudie su Biblia. La Biblia dice en 2 de Juan, capítulo 1, verso 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, dice, no lo recibáis en casa. Porque el que lo recibe en casa participa de sus malas obras. El que niega al Padre, niega al Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre. Entonces, este grupo está negando al Hijo como Dios. Dice, Jesús no es Dios. Y la Biblia dice en Romanos 9:5 que Jesús es Dios. Este grupo que va a tu casa y que toca tu puerta y te va hablando de las buenas del reino, no estamos en el reino. Están equivocados porque no estamos en la dispensación del reino, estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, dicen, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque estas personas necesitan de arrepentimiento también. Necesitan arrepentirse de lo que han ofendido a Dios. Necesitan arrepentirse de ser falsos testigos de la palabra. Necesitan arrepentirse y no llevar a la gente a la condenación. Necesitan arrepentirse. Y cada grupo religioso que no tiene la doctrina de Cristo necesita arrepentirse. Todas las personas que no tienen la doctrina de Cristo necesitan arrepentirse. Si no, Jesús dijo, si no, pereceréis igualmente. Así es que en esta tarde solamente quiero decirte otra cosa. La Biblia dice que no debemos de vivir para nosotros mismos. Quiero leer un versículo de la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo
15. Segunda de Corintios 5, 15. Dice, está hablando de Cristo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No tienes que vivir ya para ti, tienes que vivir para Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no puedes vivir, cuando tú te arrepientes sinceramente, ya no puedes vivir para ti mismo. Tienes que vivir para Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Cuando entendemos lo que es el verdadero arrepentimiento. Y en esta tarde, esta es la buena noticia para ti. Que tú tengas un verdadero arrepentimiento y vivir por fe. Vivir para Él. Y no hacer las obras del diablo. Sabes que el diablo ha venido a destruir muchas personas, muchas familias. El diablo precisamente ha venido a eso, no hacer las obras del diablo. Cristo vino precisamente para deshacer las obras del diablo. Tú tienes que buscar un verdadero arrepentimiento, confesar tu pecado delante de Dios y que encuentres esa paz interna en tu corazón y no volver más al pecado, porque el pecado te destruye, el pecado te lleva al infierno. Tienes que arrepentirte de todo lo malo que has ofendido a Dios, y no tienes que ir a confesarte con ninguna persona, solamente con Dios. Entonces, no hacer las obras del diablo y vivir exclusivamente para Dios. Queremos decirte en esta tarde, es un momento muy importante para ti y para tu vida. Queremos orar por ti. Queremos decirte que hay esperanza para ti y no tienes que buscar otras cosas. Busca la palabra de Dios, busca a Jesús que te está llamando al arrepentimiento. Porque sabes una cosa, si no te arrepientes y le confiesas tus pecados a aquel que ofendiste, a Dios, no puedes hacer otra cosa. Queremos orar por ti, queremos pedirte que pongas tu corazón y queremos orar por ti para que encuentres esa paz y ese verdadero arrepentimiento con Dios. Voy a orar por ti en esta tarde y haz esta confesión también. Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Llevaste, Señor, la condenación que me tocaba a mí. Llevaste el pecado en tu cuerpo, llevaste el pecado que me lleva al infierno, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Siento dolor en mi corazón de haberte ofendido y te pido perdón. Confieso mis transgresiones, confieso mi pecado, no lo encubro, lo declaro delante de ti. Señor Jesús, gracias por haber venido a esta tierra a salvarme de la condenación eterna. Si tú has hecho esta oración, te felicito y has hecho la oración más importante de tu vida. Y gracias por habernos escuchado. Tenemos este tiempo, este espacio que nos han abierto aquí y le damos gracias a Dios por la vida de estos hombres, la vida de Sergio, la vida de Ángel. Y pues nos despedimos y Dios te bendiga mucho, guárdate, cuídate y hasta pronto.